Muchas gracias, Hernando. Buenos días a todos. Nos encontramos ya en el tercer día del Congreso y, por tanto, quiero, lógicamente, como primeras palabras, expresar mi agradecimiento a la Comisión de Derecho y Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a sus principales impulsores, en este caso tanto Karen Vargas como Román Navarro, y en este sentido felicitarnos también por el estupendo desarrollo y el exitoso desarrollo de este cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, segundo Seminario Internacional de Derecho Sanitario. Bien, esta mesa tiene por objeto examinar cuáles son en estos momentos las alternativas que se están produciendo a un fenómeno como la judicialización. Mis compañeros de mesa abordarán también los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos desde distintas perspectivas, y yo lo que me propongo aquí es abordar, y este es el título que me he permitido dar a mi exposición, nuevas tendencias en mediación sanitaria, y en este sentido incorporar como subtítulo un procedimiento, pero también una actitud ante el conflicto. Voy a ver si soy capaz de expresar de alguna forma cuál es el sustrato material que está debajo de la mediación sanitaria, que en muchos casos se aborda exclusivamente desde una perspectiva procedimental, cuando en el fondo la mediación en salud, la mediación sanitaria, la resolución extrajudicial de conflictos, la heterocomposición extrajudicial revela indudablemente una filosofía de lo que es en realidad el conflicto sanitario. Bien, dos premisas de partida en el modelo de mediación en salud que nosotros postulamos. La primera es obvia, yo creo que puede ser comúnmente compartida por todos los que estamos en esta sala, es que el riesgo es inherente a la actividad clínica. Es evidente que no existe riesgo cero. La actividad clínica, la actividad médica es consustancialmente una actividad de riesgo, y esto muchas veces no está asumido por todos los usuarios. Segunda premisa, la medicina hace daño, o la medicina, si queréis, puede hacer daño. Incluso se da la paradoja en nuestros tiempos, consistente en que a mayor efectividad clínica se puede producir eventualmente un mayor peligro para lo que es la seguridad del paciente. Hay procedimientos invasivos y, en definitiva, me gustaría sentar como primera premisa metodológica, que luego incorporaré a los procedimientos de mediación, la afirmación de que la actividad sanitaria es consustancialmente una actividad de riesgo. Si esto es así, si la actividad sanitaria es una actividad de riesgo, tenemos que concluir que el conflicto es consustancial al sector salud. El sector salud es, por definición, un sector conflictivo, un sector en el que se van a presentar conflictos. Si asumimos que el conflicto forma parte del sistema, si huimos de una Arcadia feliz, de un sistema sanitario carente de cualquier tipo de conflictos, en conflictología de la salud tenemos básicamente, no solo en salud, sino en general en la vida, dos formas de abordar los conflictos. Una muy tradicional y que también está en muchos sistemas sanitarios es negar los conflictos. Y ya digo que esto es extrapolable no solo al sistema sanitario, sino a nuestra propia vida. La vida está llena de conflictos. Las organizaciones crean conflictos. Luego, un abordaje clásico del conflicto fue la negación. Otro abordaje es, evidentemente, el tratamiento del conflicto. Pero aquí quiero llamar ya la atención sobre una primera utilidad de la mediación, que es que en nuestro sistema sanitario existen muchos conflictos invisibles. Tenemos conflictos clásicos, conflictos médico-paciente, conflictos por defectuosa asistencia sanitaria, conflictos de alguna forma tradicionales. Pero creo que la mediación, por lo que más tarde expondré, es un mecanismo que nos permite sacar a la luz conflictos invisibles procedentes de actores que inciden en el sistema y que, sin embargo, en muchos casos no conocemos o no tenemos la suficiente información. Por eso el contexto del modelo de mediación sanitaria que nosotros proponemos parte de dos afirmaciones. De dos afirmaciones, una que es común, que es muy tradicional: la relación sanitaria ya no es nunca más vertical, la relación sanitaria ya no se debe asentar sobre el principio de beneficencia, sino sobre el principio de autonomía. Tenemos que procurar que el derecho sea un elemento corrector de la asimetría consustancial a la relación sanitaria. La relación sanitaria es efectivamente una relación vertical. Y fíjense que no es solo vertical desde el punto de vista conceptual. Probablemente los actos de mayor relevancia jurídica que hacemos en nuestra vida sea, por ejemplo, prestar consentimiento informado. ¿Y cómo prestamos consentimiento? En muchos casos, la verticalidad es incluso física, tumbados en una cama. ¿Se imaginan ustedes firmando una hipoteca para comprar un piso, tumbados en una cama? Luego, la relación sanitaria es consustancialmente vertical. Ese es justamente el papel del derecho. Introducir elementos correctores que permitan reequilibrar esa asimetría natural para que de alguna forma se produzca una igualdad en este campo. Bien, esto es común, pero
El segundo abordaje, que trata de alguna forma de poner luz la mediación sanitaria, es una segunda afirmación que ya de alguna forma es menos compartida, y es que la relación sanitaria no es bilateral. Tradicionalmente la hemos abordado, la incidencia del fenómeno sanitario, desde la perspectiva de dos actores protagonistas: el médico, el profesional sanitario y el paciente. Sin embargo, entiendo que esta óptica tradicionalmente bilateral, entendiendo que la incidencia en el proceso de salud solo tiene exclusivamente dos actores, médicos y pacientes, tiene que ser trascendida y tenemos que elevar a la luz nuevos actores que están incidiendo, obviamente, en lo que es el sistema sanitario. Pongamos, por ejemplo, los propios familiares, que también generan conflictos, muchas veces al margen del propio paciente. La industria farmacéutica también incide, porque puede predeterminar una determinada prescripción. Lo mismo ocurriría con los propios medios de comunicación, como hemos visto en la mesa, en el panel que nos ha antecedido. Luego, realmente la mediación sanitaria, al margen de que resuelva o no resuelva el conflicto, es un intento por tratar de aflorar y de hacer visible lo que tradicionalmente fue invisible. Estas son, por tanto, las dos premisas de partida que de alguna forma constituyen principios informadores de nuestro modelo. En todo caso, todas estas acciones tienen que ser examinadas desde una doble perspectiva, desde una doble finalidad, como tienen aquí en el slide. No son confrontativas, sino colaborativas, y por otra parte tienen que tener como principio rector la mejora de la calidad objetiva del sistema sanitario y la satisfacción subjetiva del usuario. También es cierto que la mediación no es una receta única. La mediación tiene que adaptarse a las peculiaridades y a la idiosincrasia de cada país. Difiere, por tanto, en cuanto al tiempo de aplicación, difiere en cuanto a las características territoriales, difiere en cuanto a las características jurídicas. Aquí tienen, por ejemplo, las contralorías. En mi particular posición, la mediación no es tanto la creación de una unidad de gestión de conflictos, aunque les expondré algún proyecto piloto en esta materia, como una actitud ante la tradicional forma de abordaje de los conflictos sanitarios. En este sentido, yo quisiera remarcar y poner en conexión dos derechos fundamentales. Es tradicional hablar en los congresos del derecho humano, del derecho fundamental a la protección de la salud. Sin embargo, es necesario también, entiendo, traer a colación un segundo derecho fundamental que está en todos los textos constitucionales y que incluso forma parte del núcleo duro indisponible de los derechos fundamentales, que es el derecho a la tutela judicial, pero me permito añadir el adjetivo de efectiva. Si la tutela judicial no cumple este requisito de efectividad, que está por otra parte también en la propia Carta de San José, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no estamos satisfaciendo la realización plena del derecho a la tutela judicial. Siendo esto así, es obvio que el gran reto de los ciudadanos es facilitar el acceso a la justicia. Pero yo querría huir, y sé que Hernando tiene discrepancias en este punto conmigo, yo querría huir de un concepto tradicional de justicia equiparado a judicialidad. Es decir, existe una justicia judicial, pero también el principio de justicia se puede satisfacer a través de mecanismos extrajudiciales. De alguna forma veremos cómo la mediación sanitaria es un proceso de transferencia de soberanía de dos poderes clásicos que son generalmente refractarios a ceder soberanía. Por una parte, los propios prestadores de servicios sanitarios, porque van a dejar en manos de un tercero una eventual propuesta de solución, y por otra parte también implica transferencia de soberanía por parte de la autoridad judicial clásica y tradicional. La justicia tradicional, que podría ser un mecanismo para satisfacer la realización del derecho a la salud, sin perjuicio de que haya ordenamientos jurídicos, aquí me consta que la Sala Cuarta de la Corte Suprema funciona en términos de excelencia, pero no ocurre en todos los países, como regla general es cara, es lenta, es rígida, está sometido a procedimientos burocráticos y, sobre todo, bajo mi punto de vista, la solución y la materialización del derecho a la salud a través de la judicialización genera un efecto que es absolutamente indeseado, que es un efecto de inequidad. Porque al final satisfago el amparo de aquel que por su información, que por su conocimiento, que por su capacitación, que por sus medios económicos acude a la justicia tradicional. ¿Y qué hacemos con aquel que no tiene estas cualidades y por tanto no obtiene el amparo? Aquel que se conforma con la resolución del prestador de servicios y por tanto no puede acceder al tratamiento. Por eso creo, y esto se inscribe en la relación asimétrica a la que antes hacía referencia, que es necesario ofertar mecanismos de naturaleza gratuita, extrajudicial, dentro del propio sistema de salud. Miren ustedes, la reflexión
de la mediación, bajo mi punto de vista, radica en que el propio sistema debe ofrecer una alternativa fuera del otro sistema. Esto no supone en ningún caso la negación del sistema judicial. En última instancia, si el problema no se arregla a través de la mediación sanitaria, siempre, obvio, se podrá acudir a los sistemas judiciales, que son una última instancia, una última garantía. Pero creo que es una responsabilidad por parte del propio sistema público de salud ofertar una alternativa al usuario de los servicios sanitarios. Bien, si convienen conmigo en esto, podemos abordar el siguiente paso. ¿Y qué alternativa puede cumplir el requisito, insisto, que para mí es la palabra clave, de la efectividad en el acceso a la justicia? Este es justamente el trabajo al que todos estamos convocados, el trabajo en el que no hay soluciones únicas, el trabajo en el que de alguna forma hay que respetar las idiosincrasias jurídicas y territoriales de cada país. En cualquier caso, aquí, y lo formulo a efectos incluso de contribución y aportaciones, creo que cualquier sistema de resolución extrajudicial, puede ser el Consejo de Pacientes de Francia, puede ser el Consejo de Seguro de Suecia, puede ser la Contraloría creada en Costa Rica en el año 2002. Creo que tendría que respetar como mínimo estas características que pueden ser resumidas a modo de decálogo: rapidez y disminución en la burocracia, indemnización o asistencia del mayor número de casos posibles, confidencialidad muy importante de las actuaciones, comprensión para los perjudicados, aumento de la flexibilidad, importantísimo también, en sexto lugar, reducción de las prácticas de medicina defensiva. La judicialización es evidente que genera medicina defensiva, abaratamiento de costes y de gestión, voluntariedad, honra a la víctima y evitación del descrédito del profesional sanitario. Con el respeto a estos 10 principios, hay múltiples variables para armar un sistema de gestión extrajudicial de conflictos. Pero insisto que la mediación, para mí, en mi modesto entender, más que un procedimiento, que lo es, más que una cuestión de naturaleza orgánica a la hora de instrumentarlo, que lo es, constituye una actitud proactiva ante el conflicto. Bien, no voy a detenerme por razones de tiempo en cuál es el aparataje teórico y metodológico de la mediación sanitaria. Los ADR, los Alternative Dispute Resolutions, surgen y se plasman desde la perspectiva jurídico-positiva con la ley estadounidense del 27 de enero de 1998, pero sí que de alguna forma me gustaría hacer una brevísima referencia a las clásicas modos o herramientas de resolver los conflictos en la historia. Tuvimos la autotutela, que es la imposición de la solución coactiva por el más fuerte. Esto existía antes de los tiempos de la civilización jurídica, pero sigue existiendo en nuestra administración. El derecho administrativo reconoce 2 privilegios de la administración pública: la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva. Tenemos también la autocomposición. Son las partes las que resuelven el conflicto, pero entre ellas, sin necesidad de un tercero. Y tenemos finalmente la heterocomposición. Pues bien, en la heterocomposición es donde podemos residenciar la mediación sanitaria. Voy a saltar estas diapositivas que quedan a disposición del público porque sí me gustaría ser breve para dar espacio a los compañeros, pero en cualquier caso me gustaría dejar claro que a diferencia, de la conciliación, la mediación sanitaria, a nuestro entender, implica la obligación por parte del mediador de formular una propuesta de solución al conflicto. Es decir, la conciliación, que fue el abordaje clásico, era una mera tramitación de la reclamación. El conciliador acerca a las partes, el mediador propone. El arbitraje, que sería el mecanismo más refinado, supondría la imposición de la solución. Nosotros no estamos hablando aquí de arbitraje, pero tampoco hablamos de conciliación. Hablamos de algo más ambicioso, que es que el mediador o la unidad de mediación formule una propuesta de resolución para ambas partes. Bien, dicho esto, paso muy brevemente a explicar cuál sería nuestra propuesta metodológica de implantación de la mediación, con una advertencia previa. Es una mera propuesta de naturaleza metodológica, pero que, por supuesto, no es exclusiva, admite muchas más variables. Bien, evidentemente sería fantástico que los países pudieran promulgar su propia ley de mediación. En este sentido hay básicamente 2 tendencias: países que tienen leyes de mediación de carácter general, vale para la mediación familiar, conflictos, imaginemos, de naturaleza hereditaria, conflictos de naturaleza de separación y divorcio, y en este marco concreto entraría la mediación, o lo que sería, bajo mi punto de vista, aún más decisivo, que hubiera una regulación jurídica autónoma de la mediación sanitaria. Y lo digo porque los principios generales de mediación no se comparecen en todos los casos con la mediación sanitaria. La mediación sanitaria, por ejemplo, debe ser gratuita, la mediación familiar no lo es. El mediador cobra costos a las partes enfrentadas en el conflicto. Y en este sentido, este sería, bajo mi punto de vista, el marco ideal.
Pero claro, la pregunta está servida. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos en aquellos países en los que no tenemos un marco regulatorio de la mediación sanitaria? Y en este sentido, nuestra propuesta, porque la mediación sanitaria tiene que penetrar como gota de agua, tiene que convencer, tiene que ser colaborativa, tiene que desarrollar una estrategia de la complicidad con los propios sanitarios. Me encanta el programa que se diseñó y la asistencia interdisciplinar en este congreso. Creo que puede ser implementada a través de lo que denominamos proyectos piloto. ¿Por qué proyectos piloto? Porque por definición el proyecto piloto constituye una experiencia que tiene un lapso temporal determinado. Por tanto, nunca asustamos a nadie. Vamos a probarlo. Si gusta, continuaremos y lo implantaremos con un carácter estructural. En nuestra propuesta metodológica, que ya digo, creo que me gustaría hablar de las últimas tendencias de estos últimos años, la mediación obviamente se podría implantar una unidad de mediación en el Ministerio. Podríamos hablar de macromediación. Nosotros creemos en la micromediación. Creemos que la mediación debiera estar implantada en cada centro sanitario. El otro día o ayer creo que hablábamos, había una trabajadora social en un interesantísimo conversatorio que decía: yo como trabajadora social, a veces, claro, soy la puerta de entrada del sistema y yo no sé si apoyar al usuario porque también voy en contra de la institución. Y decía yo, no, mediar es justamente trabajar por tu institución. En ese sentido, creo que la mediación sanitaria, el disponer de un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos, debe verse como un marchamo de calidad del propio centro sanitario. En nuestra propuesta creemos en la parte micro y creemos que debe estar implantado a pie de calle, aprovechando los recursos preexistentes, porque también la propuesta, lógicamente, tiene que ser económica. En nuestros modelos siempre proponemos liberar a tiempo parcial a determinados profesionales que tendríamos, lógicamente, que capacitar para que sean ellos mismos los que, por una parte, hagan la mediación, y en este sentido les contaré a continuación cuál es la experiencia que ha habido. Carácter experimental inicial, máxima flexibilidad y, importantísimo, participación de todos los actores antes, durante y después del proceso de implantación del proyecto piloto. Y cuando me refiero a todos los actores, estoy de esta forma ligando este concepto al que decía antes. La relación sanitaria es multilateral. Muchos proyectos fracasan precisamente porque no se tienen en cuenta a todos los actores. Bien, dicho esto, y muy rápidamente, estoy a su disposición si alguna persona quisiera incidir en ello, les cuento los proyectos nacionales e internacionales concretos que hemos tenido. Hemos tenido proyectos nacionales de dos naturalezas. O bien, en hospitales o centros sanitarios pequeños, me da igual que sean de primaria que de especializada, se hace la mediación de todo tipo de conflictos, conflictos internos entre profesionales, médico-médico, médico-enfermera, médico-personal administrativo, y conflictos externos, paciente-prestador de servicio, paciente-médico, médico-familiares. O otra alternativa, que es la que estamos desarrollando actualmente, es en sitios grandes, hospitales de tercer nivel, de 2.000 camas, dedicarnos exclusivamente a un conflicto sanitario concreto, que es el que estamos haciendo en estos momentos en relación con la población gitana, un proyecto de mediación sanitaria intercultural. Hay también la posibilidad de hacerlo a nivel internacional, no me puedo detener, se han hecho en Cuba, en México, en Brasil, y actualmente se está desarrollando también para los derechos sanitarios de los niños gitanos con la Universidad de Rotterdam. Bien, el proyecto, bajo mi punto de vista, debe al menos tener básicamente las siguientes fases. Primera fase, de capacitación de los propios mediadores. La mediación y los mediadores, bajo mi punto de vista, no deben ser, no es exclusivo, pero es preferible que no sean abogados. Nosotros apostamos por profesionales sanitarios de los propios centros, lógicamente con una previa formación. Segunda fase, redacción del proyecto. En este punto me gustaría insistir en una herramienta fundamental, que es el mapeamiento, la realización del mapa de conflictos del centro. No es lo mismo el conflicto que se pueda dar, prototípico, en un centro rural que en un centro urbano, un centro con una población protegida, excluida, que un centro sanitario en un barrio de clase alta. Esta herramienta del mapa de conflictos, al margen de que lleguemos a resolverlo, es vital porque supone una fuente de información valiosísima para el propio centro. No tengo tiempo, no me puedo detener, pero el proyecto sería importante, obviamente, redactarlo. Puesta en marcha de la unidad, en nuestra experiencia siempre fue vital hacer difusión, involucrar a los propios profesionales, involucrar al personal directivo, que el propio gerente crea en la institución. Y en este sentido, hacerlo ver que no es contra la institución, sino que él puede presumir de disponer de este dispositivo que no disponen otros. Y finalmente, porque es un proyecto piloto, lógicamente, la evaluación de los resultados a partir de indicadores previamente preestablecidos.
En nuestra organización prototipo, y ya digo que esto es absolutamente variable, distinguimos siempre entre lo que es la unidad que gestiona el conflicto, y en este sentido siempre hemos propuesto que el coordinador sea un médico por el predicamento también que tiene entre sus compañeros, y al menos debiera contar con un enfermero y con un trabajador social. Y ya desde fuera, digamos, desde una perspectiva puramente asesora, consultiva, estratégica, se puede crear un comité asesor o otro nombre que pueda darse, en el que ya estaría el propio coordinador de la unidad de gestión, asesores jurídicos, representantes de las asociaciones de pacientes, representantes del prestador, sindicatos. Este es el organismo que daría cumplida satisfacción a este carácter multilateral de la mediación sanitaria. Las características de un modelo integral podrían ser dobles: conflictos externos, paciente profesional, familiares profesional, conflictos internos entre profesionales. El sistema tiene que ser, bajo nuestro punto de vista, bidireccional. También hemos tenido casos de médicos que reclaman, no quiero que me asignen este determinado paciente porque no estoy en condiciones, por la razón que sea, de darle una correcta asistencia. Y, lógicamente, gratuito. El sistema debe ser rápido, máximo 30 días para hacer la propuesta. En caso contrario, se cierra el conflicto y daríamos paso a la reclamación judicial o lo que procediera. Y sistema también flexible. Esto no es procedimiento administrativo, tiene que aplicarse nuevas técnicas y nuevas tecnologías de la información. Muy brevemente, les cuento algunos de los resultados que hemos tenido en proyectos. Fíjense que en los cuestionarios previos en los centros sanitarios en los que los implantábamos, el 89% del personal creía que la resolución extrajudicial de conflictos era positiva y que incluso el instrumento más conocido de resolución extrajudicial era la mediación, con un 39%, incluso había un 37% que conocía los tres, con lo cual más o menos estábamos en unos índices próximos al 80%. La gran enseñanza, el gran aprendizaje que hicimos con la mediación fue que pensábamos que íbamos a resolver conflictos de alta enjundia, reclamaciones de responsabilidad de alto coste económico, reclamaciones indemnizatorias. Y fue una cura de humildad. ¿Y saben por qué? Porque descubrimos a partir del mapeo de los conflictos que la mayor parte de los conflictos sanitarios eran conflictos de muy baja intensidad y muy fácilmente solubles. Esa fue la gran enseñanza en el sentido de la mediación sanitaria. Ahí tienen que, básicamente, la gráfica de la perdurabilidad del tiempo, el 54,20% de los conflictos eran de baja intensidad. El 69% también en cuanto a la intensidad y, sobre todo, la naturaleza del conflicto generalmente era informativa y comunicativa. Bien, no dispongo de tiempo y no quiero restarlo a mis compañeros. Tienen a su disposición la presentación, 2 diapositivas finales. Algunos efectos de la implantación de proyectos piloto de resolución extrajudicial de conflictos. Metodología participativa desde el principio hasta el final del proyecto, efecto dinamizador dentro del propio centro sanitario, posibilidad de internacionalización porque los indicadores son comunes y permite poner en contacto centros sanitarios con otros, mejora de las fuentes de información y, sobre todo, posibilidad de desarrollar una estrategia que llamamos de la complicidad entre la parte sanitaria y la parte no sanitaria. Esta sí que es de verdad la última. Creo que en conflictología de la salud y a estos efectos la mediación puede contribuir a ella. Podemos y debemos pasar de lo bilateral a lo multilateral, de lo confrontativo a lo colaborativo, de la atomización a la cooperación, de lo abstracto a lo concreto y de la enfermedad al enfermo. La mediación sanitaria puede ser un buen instrumento. Muchas gracias.